Hola, vamos a iniciar con el capítulo 1. Este se refiere a la contabilidad y el ambiente en las empresas. Este capítulo 1 contiene alrededor de 10 objetivos. Y el primero de los objetivos es el vocabulario contable. Tenemos que irnos familiarizando con algunas palabras que nos van a ayudar a nosotros a entrar y comprender lo que se habla. Por eso les invito a leer el capítulo para irnos familiarizando con los conceptos. Usar vocabulario contable. Pues lo primero es, ¿qué es contabilidad? Pues contabilidad es un sistema de información que mide las actividades comerciales, las procesa y las comunica en un formato de información financiera. Empezamos comprendiendo lo que es la ecuación contable y ahí pues pudimos observar que la ecuación contable es una herramienta sistemática que hay que hacerlo e ir apuntando toda transacción que se da, porque esa ecuación nos ayuda a convertir todas esas situaciones o transacciones en un sistema de información. Ahí pues se van consolidando y nos sirve para medir las actividades comerciales que se dan en la empresa. Procesa la información y la comunica como información financiera. Es decir, podemos establecer nosotros el balance que hay entre los activos, pasivos y capital. Dentro del capital, pues, las transacciones de ingresos y gastos que nos va a generar la utilidad o pérdida. Entonces, ya comprendemos que la contabilidad es eso, un sistema que mide las transacciones, las procesa y las convierte en información financiera que nos sirve para tomar decisiones, ¿verdad? Y esos son los estados financieros. Entonces, en el caso de la contabilidad se llama el lenguaje de los negocios. ¿Por qué? Porque si usted va a solicitar un préstamo, le van a decir, deme el detalle de sus ingresos y gastos, hágame un flujo de caja, presénteme un estado financiero personal. Igual ocurre con las empresas, le piden lo mismo. Entonces, pero yo no soy empresa, dice usted, yo soy una persona, ¿cómo me va a pedir un balance? ¿Cómo me va a pedir un presupuesto personal? Pues tiene que hacerlo. ¿Por qué? Es el lenguaje de los negocios. Si usted necesita préstamo, van a hacer negocio con usted siempre y cuando usted proporcione información, así como una empresa. Entonces, ahí pues identificamos una de las primeras formas de los usuarios. Alguien que necesita un préstamo le van a pedir sus estados financieros y le van a pedir también qué hace con su dinero, qué destino le da al dinero que recibe, en qué lo gasta, para ver si tiene capacidad de pagar la deuda. Entonces, por ahí nosotros encontramos que vamos a tener usuarios externos que van a querer tomar decisiones sobre la empresa o sobre nosotros si preparamos información financiera como persona. También vamos a encontrar que hay usuarios internos. ¿Qué sería lo ideal, por ejemplo? Usted es un usuario interno cuando usted anda buscando trabajo. Lo ideal sería que usted investigue sobre la información financiera. Si la empresa genera utilidades, si tiene capacidad de pagarle su salario, si la empresa pues tiene la posibilidad de darle una carrera profesional, si usted va a tener un ascenso
ajustes salariales, si premian su creatividad, entonces usted como persona se convierte en un usuario financiero. Igual pues las empresas en sí mismas, ¿verdad? Los dueños, ellos necesitan información contable para fijarse metas, porque el dueño de la empresa pues quiere que la empresa crezca, que se cambie a un lugar más rentable, abrir en otras ciudades, los ingresos que se había estimado, qué ajustes puede hacer en el caso de sus gastos, en los precios. Entonces, las personas, cuando buscan un trabajo, son usuarios internos. Las empresas en sí, para tomar o establecer metas, objetivos, pues igual son usuarios internos. Luego también aparecen los inversionistas. Alguien que tiene dinero y quiere depositar ese dinero o hacerlo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues busca aquellos negocios potenciales donde él puede invertir. Igual en el caso de los acreedores. Los acreedores necesitan información financiera antes de prestar dinero. Usted puede decir, voy a poner un negocio, pero necesito que me dé fiada mercadería. Entonces, pues me gustaría conocer su información. Quiero establecer negocios con ustedes, pero denme información financiera. ¿Qué es lo que tiene y lo que ha hecho? Necesito un préstamo para ampliar una bodega. Necesito préstamo para comprar un lote de vehículos. Pues el acreedor le va a decir, necesito los estados financieros. Y pues otra vez las autoridades fiscales, los que nos cobran los impuestos, la alcaldía. Cuando usted va y inscribe un negocio, le dicen, ¿y cuánto estima que van a ser sus ingresos? Y en base a eso, pues, le extienden un recibo. Lo pagan los impuestos y puede empezar a operar. Igual cuando va al SAR y usted dice, yo no quiero que me hagan retenciones. Pero tiene que tener por lo menos un presupuesto de sus ingresos para que no le hagan retenciones y que usted va a hacer pagos a cuenta. Entonces, para eso necesita información financiera. Pero si usted quiere empezar un negocio y no ha hecho cuentas ni números, ni sabe si ganar o perder, pues ahí va a tener dificultades. Entonces, pues así identificamos usuarios internos y externos. La contabilidad, pues tiene varios campos y podemos entrar primero en la contabilidad financiera. La contabilidad financiera brinda información, como decíamos, a los inversionistas y acreedores. Esa es la parte financiera. Bueno, a mí me interesan las finanzas, los flujos de efectivo, qué es lo que tiene y lo que me puede garantizar a mí que mi inversión me va a devolver las ganancias, que usted va a tener la capacidad de devolverme los intereses más el dinero que le presté. Entonces a mí me interesa la contabilidad financiera, los flujos de efectivo que usted produce, las entradas y salidas de dinero. Esa es la contabilidad financiera que nos vincula con la NIF. Y luego también tenemos la contabilidad administrativa, vocabulario contable. A veces uno dice contabilidad de gestión o contabilidad administrativa. Es lo mismo. Entonces, la contabilidad administrativa es, por ejemplo, un contador de la empresa, un gerente financiero, un gerente de ventas, un gerente general, que lo que le interesa es datos de gestión para apuntar y establecer sus objetivos y su meta, ¿verdad? Entonces, ahí pues hay que generar información financiera e información administrativa. La información administrativa es para lo interno. Que a usted le dicen, bueno, quédese hoy y hágame un cuadro de los clientes en mora. Deme un detalle del inventario.
lo que se mueve y lo que se mueve poco. Deme un detalle de los proveedores que los debemos y las condiciones de crédito que nos han dado. Esa es contabilidad administrativa. Contabilidad financiera puede ser que le diga los últimos cobros del cliente tal, los últimos pagos que hemos hecho de tal cliente, los ajustes salariales y lo que hemos pagado a los empleados. Esa es contabilidad financiera. Entonces, en esos dos ámbitos generamos información. Tenemos, pues, la contabilidad, los negocios, en cierta forma, son regulados, unos más que otros. Pero en términos generales, aquí tenemos, por ejemplo, el sector privado. El sector privado, pues, tiene que tener principios, reglas o guías comunes. Esas las conocemos como principios de contabilidad. Ahora, pues, las conocemos también como NIF, que como decíamos, principios contables es como administrativa, contabilidad administrativa. Y las NIF es como contabilidad financiera. Pero vamos a seguir siempre desde el punto de vista administrativo, pues el sector privado, las empresas, pues necesitan reglas, principios, lineamientos para hacer el trabajo contable. Entonces, en Estados Unidos, como indica el libro, se llama FAS, pero en Honduras se llama la JUNTEC, la Junta Técnica de Contabilidad y Auditoría. Ellos son los que establecen y dicen las reglas, guías, principios, lineamientos para llevar contabilidad en Honduras. Luego, pues, por ahí está el sector público, que el sector público tiene otras reglas distintas, otros principios de contabilidad que en ocasiones siguen, pues, los principios de contabilidad del país. Pues el sector privado, pues sabemos nosotros que hay colegios de contadores, colegios de peritos, instituciones que certifican a los contadores públicos sobre que los lineamientos, ¿verdad? Si los estamos usando, si los manejamos. Si no, pues vean ustedes cuando consiguen trabajo. Fíjate que me dieron trabajo en cuentas por pagar o clientes o atención a proveedores y vos donde trabajas, ¿cómo lo haces? Entonces son principios de contabilidad. Entonces a veces hay personas que nos dicen, pero eso lo aprendió en la universidad, eso se lo debieron haber enseñado. Claro, no es lo correcto, ¿verdad? Porque uno debe tener a lo interno de la empresa sus políticas contables. Estas son las guías, principios, reglas, y así se registran los desembolsos, así se registran los abonos a clientes. En cuanto al inventario, se administra de esta forma y se contabiliza de esta. Entonces, cada empresa tiene que tener sus políticas contables. Y si usted no es contador y se dedica a ser auditor, usted lo que va a hacer es revisar la aplicación de esos principios. Muéstrame los principios de contabilidad que sigue para poder hacer la auditoría, a ver si usted hace lo que dice, si es razonable la aplicación o se desvía mucho de lo que usted hace. Entonces, para ver si los estados financieros están saliendo sobre las reglas o principios generales. Entonces, ahí nos sirve esos elementos. Y ahí pues el libro nos muestra esto, ¿verdad? Que nos dice pues un diagrama un poquito como lo habíamos explicado antes. Por ejemplo, el gobierno, la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene pues el espacio, es el equivalente a la Security Exchange Commission de los Estados Unidos. En Honduras pues es la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que ellos tienen un área de valores y en esa área de valores pues hay personas que tienen ideas de negocio y si alguien quiere invertir pues se inscribe en el registro de valores para tener acceso a esos perfiles.
a esos prospectos y ellos hacer inversiones. Por lo general, lo más común que se hace aquí es invertir en los mismos bancos, pero lo ideal sería que hayan proyectos de agricultura, ganadería, industria, transporte, no solo banca, ¿verdad? Entonces, la Comisión Nacional y el Registro de Valores es la parte gubernamental. La parte privada, como les decía, está la JUNTEC, la Asociación de Firmas Auditoras en Honduras, los colegios de contadores, los colegios de peritos, ¿verdad? Licenciatura y peritos. Y entonces, pues, ahí es donde están los principios contables, que pueden ser locales o internacionales, conocidos como NIF. Y ahí es donde los contadores, pues, aplicamos esos principios. Entonces, y esos principios tenemos que aprenderlos y al momento de hacer una transacción, por ejemplo, ya comentamos un poco la ecuación contable, pero antes de clasificar si es activo, pasivo y capital, hay algunos principios contables o reglas generales que me ayudan a mí a comprender si esa operación va dentro de la ecuación contable o no tiene que ir en la ecuación contable, que eso lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces también tenemos normas de conducta profesional. Las normas de conducta profesional, pues nosotros tenemos que ser personas éticas. Para todo existe conducta, ¿verdad? Éticas. Por ejemplo, si ustedes ven en las reglas de la universidad, pues hay código de ética para los estudiantes, código de ética para los profesores, para los médicos, código de ética, para los pedagogos, código de ética. Cada quien pues necesita comportarse lo más profesional, ¿verdad? Tener una conducta profesional. Y entonces pues se establecen estándares de ética. Bueno, que en el caso, si yo llevo contabilidad y me digan, bueno, pero prepárame de la ecuación o del balance, quita esto y esto que se mira feo. Me sale con pérdida. Cambia lo que me salga con utilidad. El capital, hacerlo de que suba, me mira muy poquito. Entonces ya eso no es ético. Y hay organismos que regulan la profesión, por ejemplo, la JUNTEC regula eso, la conducta inapropiada que nosotros presentemos como contadores o como auditores. ¿Cómo es posible que esa empresa fracasó y el auditor nunca puso en la opinión? ¿Cómo es posible que el contador hacía registros de esas transacciones ilegales y no le han hecho nada? Claro, a veces el más afectado es una que otra persona, ¿verdad? Pero quien daba las orientaciones, y ahí es donde aparece el código tributario, que ya trata de establecer responsabilidades, porque se ha visto en el país que se obliga a las personas a hacer cosas que no están bien, a la moral, no están bien a los valores. Entonces ahí pues el código tributario ya por lo menos establece responsabilidades a los que dan direcciones, a los gerentes, a los administradores. Entonces, porque ya se ha sabido que no solo es idea del contador, porque si uno no se documenta, pues va a decir, no, el contador, yo no sé contabilidad. El auditor es el que sabe, el contador es el que sabe. Yo no sabía, yo pensé que él hacía bien las cosas, pero ya se sabe que al final pues lo dejaban solo. Entonces el código tributario, que lo van a ir viendo más adelante, por ahí por conta 3, le va a ahondar un poquito más en esos temas. En el caso de las empresas, ¿verdad? Hay distintas formas de organizaciones. Nos podemos organizar de distintas formas, ¿verdad? Que puede ser un negocio personal o propio.
Un negocio personal o propio es que de repente a mí me va bien poniendo que un mercadito, una pulpería, eh, o llevando contabilidades, o dando asistencia, soporte, instalando antivirus, y me estoy yendo bien, o arreglando computadoras. Entonces, ese se puede convertir en un negocio personal o propio. O puede ser también que podemos hacer una sociedad o una asociación. Por ahí en el Código de Comercio van a ver más adelante ustedes también que hay distintas sociedades en Honduras, sociedades en comanditas, sociedades de responsabilidad limitada. eh, hay distintas formas de asociaciones, cooperativas también, una asociación o una sociedad. Entonces, el negocio personal o propio es que quiero trabajar solo. Y la sociedad es que de repente me doy cuenta que necesito a alguien que me oriente en un programa, una aplicación. Ya el negocio va creciendo, ya no puedo manejar las cuentas así de fácil. Entonces, pues que necesito a alguien crecer más mi negocio. Le digo que combinemos, ¿verdad? Así, por ejemplo, cuando estamos en la universidad, que alguien diga, yo miro que usted le entiende la contabilidad, yo le entiendo la computadora, y yo vivo en un local que puede servir como una oficina. Entonces combinan recursos, combinan conocimientos y a veces pues podemos hacer un negocio de consultoría, un negocio de asesoría, un negocio de impuestos, un negocio de auditoría. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene el conocimiento, otro los recursos, otro el espacio y otro puede ser que tiene habilidades para conectarse con la gente. Entonces eso se llama sociedad. Y luego por ahí podemos tener una corporación. La corporación pues ya es de las otras, la corporación y la sociedad de responsabilidad limitada, pues ya uno necesita o busca desligarse, ¿verdad? Porque yo como persona local, como persona individual, pues no me puedo negar a las responsabilidades, porque no puedo decir, no, es que fui auditor o llevaba contabilidades hasta el 2019, yo ya me olvidé de eso, ¿verdad? Entonces hasta el 2019 era Juan Carlos. Al 2022 sigo siendo Juan Carlos. No puedo negarme a las responsabilidades. Hizo un mal trabajo. Bueno, tengo responsabilidades. Igual en el caso de la sociedad, lo difícil en la sociedad es ponerse de acuerdo. Porque hay personas que reciben anticipos, pero no trabajan, pero conocen a los clientes. O trabajan en la mayor parte del trabajo de carpintería. Es como cuando trabajamos en grupo. Unos hacen un poco, otros hacen más y a veces uno dice, pues, a mí me toca más, le debemos dar menos a este. Pero siempre uno busca evadir responsabilidades, ¿verdad? Y ya en el caso de la corporación, pues, es que ya uno abre o nace una empresa nueva. ¿Verdad? Puede ser que uno dice el banco tal, entonces el banco tal es una empresa, la cooperativa tal es una empresa, la empresa comercial tal es una empresa o una persona legal o una persona jurídica y los dueños pues son personas naturales, entonces ya ahí es distinto. Entonces, como se ha creado una persona jurídica, Banco S.A., Seguros S.A., Comercio S.A., entonces, o SDRL, entonces ya pues uno se desliga y ya dice, la empresa puede actuar, contratar, defenderse
y realizar sus operaciones, pagar sus impuestos. Entonces, las corporaciones y las empresas de responsabilidad lo que buscan es establecer o crear una persona que se encargue de eso, una persona jurídica, que en este caso es empresa, que puede ser una corporación. Una corporación es las que terminan en SA, sociedades anónimas. Las sociedades de responsabilidad limitada, pues son las SDRL, que ya pues cuando le dan trabajo a usted en una consultoría, una firma auditora, pues dice SDRL. Si lo contratan a usted en una FP, un banco, una aseguradora, pues ahí dice SA. Entonces, entre denominado empleado, ¿verdad? Y el patrono, que es la empresa tal, en adelante el patrono, entonces usted firma contratos con una persona jurídica, con el nombre de una empresa. Entonces, y a veces es bueno conocer esto porque a veces le dice yo me quiero constituir, que es lo más recomendable. Pero entonces ya usted pues empieza a explicar. Como persona individual tiene ventajas y desventajas. Como sociedad, ventajas y desventajas. Como corporación hay ventajas y desventajas. Que esto es lo que nos ofrece esta figura 1.4 del libro. Pues ahí tenemos la figura, ¿verdad? Un negocio propio. El negocio propio, pues, es una sola persona. Está limitada, ¿verdad? Una persona, porque si solo a usted le gustaba la contabilidad, la auditoría, soporte y asistencia técnica, y a su familia o a sus hijos no les interesa, pues está limitada la vida de la empresa. Guardan sus cositas cuando muere y ahí termina ese negocio propio. La responsabilidad, pues, como indicábamos, uno no puede decir, no, yo es que hasta el 2020 me dediqué a dar asesoría. Ya del 21 para acá ya no. No, pero antes o después usted sigue siendo la misma persona. Si los relajos ayudaron o no ayudaron, sus recomendaciones empeoraron o mejoraron, pues es responsable. Y si le quieren demandar y cobrar alguna indemnización o recuperación, esa es las desventajas del negocio propio. La sociedad. La sociedad, la ventaja es que podemos ser dos o más dueños. Y ahí pues uno, el otro problema es ese, ¿verdad? Que muere uno, ya no se puede llamar Ramírez, Reyes y Asociados. ¿Por qué? Porque si muere Reyes, ya le llama Ramírez. Entonces puede ser que la gente ya no le parezca mucho como se llama, o tuvo algún cambio, se pelearon o se murió, y el negocio ya no va a ser igual. Entonces, en ese caso, pues los socios son personalmente responsables. Entonces, ahí uno como socio, pues, al que agarren primero, ¿verdad? Agarran a Ramírez, le van a decir, bueno, la empresa dio un anticipo y no han hecho el trabajo. No, pero ese fue Reyes. No, a mí no me interesa, ustedes son una sociedad, entre ustedes se escogieron. Y el primero que agarre, pues, ese es el que se responsabiliza. Entonces, no, pero es que yo hago la parte técnica y la parte de negocio. No me interesa ni al cliente ni al abogado. Ahí es responsable el primero que agarren. Igual si el uno no pagó impuestos, pues va a venir el SAR y lo va a decir, usted debió ser responsable. Usted se juntó con él y con ella debió de escoger mejor, pero ahora la responsabilidad es suya. Y luego está la corporación, ¿verdad? Que decíamos que la corporación ya es una sociedad anónima. Ya hay más personas. Ahí pues
se crea la empresa y le dan a uno un título valor que está en el Código de Comercio, que se llama acción, ¿verdad? Usted es dueño de 100 de las 1000 acciones que tiene esta empresa. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Usted muere, deja el título, los herederos siguen siendo dueños del título. ¿Por qué? Porque la empresa ya se llama SA. Entonces ya ahí no cambia nada. Igual si usted quiere vender, pues en la parte de atrás del título valor, que es la acción, pues puede poner a nombre de quien se lo vende. Mientras le extienden el nuevo título, ¿verdad? Que ya usted endosó. Ahí pues en este caso la ventaja que tiene es que ya se creó una persona jurídica. No, usted arréglese con Financiera S.A. Usted arréglese con AFP S.A. A mí no me ande buscando. Es cierto, soy accionista, pero está ahí la sociedad. Se creó una persona para que se defienda, haga contratos, pague impuestos, se haga responsable. Pero a mí no me ande buscando, ¿verdad? Entonces, y también pues tenemos las compañías de responsabilidad limitada. Pues ahí un poco parecido a las sociedades, ¿verdad? Solo que aquí con escritura de responsabilidad limitada. Ahí pues lo que hay son miembros, son personas que pues prestan su apellido, ¿verdad? La vida pues ahí puede ser indefinida, que igual pues uno puede compartir o vender o heredar o transferir, ¿verdad? La vida, ¿por qué? Porque ahí hay muchas empresas SDRL que existen desde ya hace tiempo. Los socios fundadores quizás ya no están, murieron o ahora están sus familias. Entonces es un poco parecida a la sociedad anónima, ¿verdad? O a corporación. Y ahí en la responsabilidad limitada, los miembros no son personalmente responsables, ¿verdad? Ahí la diferencia entre la sociedad es que la sociedad, solo por decirnos, nos hemos juntado para explotar ideas, recursos, habilidades. Y en la compañía de responsabilidad limitada, pues ya hicimos una escritura. Y ahí pues estamos laborando. Y pues ahí no somos responsables, sino que el responsable es la empresa, pero hasta el límite de lo que se puso de capital. Bien, ahora pues aquí pues tenemos algunas apuntes, ventajas del negocio personal o propio. Yo soy el dueño y ahí cómo divido el trabajo si estoy yo solo. El tipo de negocio pues se limita a lo que yo sé. Y las desventajas pues que yo no puedo decir esta casa la conseguí trabajando. Este carro lo hice cuando fui independiente. Ahí no, ¿verdad? Ahí pues pueden quitarme todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay límite. La responsabilidad es ilimitada. Pues la capacidad de conseguir, pues si uno va a sacar un préstamo y dice, mire, llevo contabilidades y quiero un préstamo, pues no ayuda de mucho. O hago auditoría y quiero sacar un préstamo, pero no, está usted solo. El poder, pues ahí de obtener fondos es limitado. Al juntarnos conocimientos, recursos, ideas, clientes, pues ya por lo menos ya no solo es uno, pueden ser 2 o más. Ya hay una mejor posición crediticia. Y ya los 2 o 3, pues podemos poner la tarjeta, sacar financiamiento. Tal vez cuando estaba solo, dedicaba más tiempo en hacer un registro, una transacción o el análisis. Y ahora hay más poder mental, ¿verdad? Como se dice,
dos cabezas piensan mejor que una. No, demasiada vuelta. Se hace así. Ah, qué fácil, ¿verdad? Las desventajas, la responsabilidad personal ilimitada, ¿verdad? Ahí pues, como decíamos, al que agarren, o si nos agarran a todos, pues ahí tenemos que responder con todos los bienes. Tal vez solo planchó uno de los dos o uno de los tres, pero ahí nos agarran todo, ¿verdad? Lo que nos puedan quitar, bien sea el SAR o bien sea los proveedores, los acreedores. Esa es una desventaja. A veces es difícil llegar a un acuerdo, a veces hasta cuando hay participación de la familia, ¿verdad? Que solo vos trabajás, que solo vos conseguís clientes, que solo a vos te buscan, los demás miro que no hacen nada. Entonces, ponerse de acuerdo. Y si uno quiere disolver, pues es peor, ¿verdad? Porque si no hay acuerdo y no hay nada escrito, imagínense si muere el S y la familia empieza a pelear, ¿verdad? Que no, es que este trabajaba más, este era el que traía los clientes, este era el que hacía el trabajo, y que es bien complicado. Y la empresa o la sociedad anónima, conocida como corporación, tiene pues algunas ventajas. Decíamos que se crea o nace una persona jurídica llamada AFP-SA, Seguros S.A., Banco S.A. Entonces, la responsabilidad es limitada de los accionistas, ¿verdad? Ahí hasta donde aguante la empresa. Si la empresa no ajusta a asumir sus responsabilidades, pues ahí a mí no me busquen. Está limitada a los accionistas. Se acaba la empresa, se acabó la inversión y ya no me pueden perseguir a mí. La transferibilidad de las propiedades es fácil, ¿verdad? Como comentaba, agarra el título valor y en la parte de atrás endose a favor de quién. Bueno, lo negocio, lo vendo y allá busque la secretaria que lleva los libros de accionistas que les tiende el nuevo título, pero yo ahí nomás endoso y ahí está, vaya, a veces suyas, ahí está la propiedad. Yo tenía 100 acciones o tenía 150 de las 1000, ahí están, ahora son suyas. Solo puse la firma, endosar a favor de fulano. Desventajas. Pues ahí pues ya escuchan ustedes cómo se quejan los empresarios. Hay que pagar más impuestos, el volumen de ingresos son mayores, el volumen de gastos son mayores, den cuenta pues los impuestos. Hay extensa regulación, ya pueden ver ustedes que hay que entregar información a finanzas, al Banco Central, al SAR, a la alcaldía, al Consulcop, a la Comisión Nacional de Bancos, al registro de valores. Ya cuando es una empresa, pues hay más interesados en esos negocios. Y luego, pues, una vez conociendo las estructuras, pues vamos llegando a aplicar contabilidad. Pero antes de aplicar contabilidad decíamos que hay conceptos y principios que nosotros debemos tener presentes. Entonces, en los negocios decíamos que hay algunas características distintivas. Ya no podemos pensar que es igual un negocio personal a una empresa, ¿verdad? Ya hay características distintivas. Si usted tuvo un negocio y va a trabajar en una empresa, es distinto. Ser una persona comerciante individual a una empresa. Es características, pues, ahí pues no son comparables. Entonces, por ejemplo, una característica es entidad separada de la personalidad del propietario, sin vida permanente. Pues entonces decíamos que un negocio personal es algo que no está formalmente, ¿verdad? Algo que no está constituido,
Hay personas que ponen su negocio, trabajan y a veces se le conoce como negocio informal, ¿verdad? Pero en el caso de la empresa, eh, pues no pueden extender títulos. Y, y ahí pues lo que yo puedo ser accionista, pero no puedo irme a meter así como a decidir y disponer. ¿Por qué? Porque hay una estructura. Y luego pues tenemos la responsabilidad ilimitada del propietario. Entonces, decíamos que la persona natural es responsable con todo lo que tiene, hasta lo que lo quieran quitar, ¿verdad? Y en el caso de la sociedad anónima, cuando el dueño, él solo dice, bueno, aquí está el título valor, yo compré 100 acciones a 100 lempiras cada una. Y ahí está, lo endoso a favor de ustedes. Y al acabarse esa proporción a que tengo derecho, ahí termina. No me busquen, ¿verdad? Igual pues en la unificación de la propiedad y de la administración, eh, al ser dueño pues también uno puede ser administrador, ¿verdad? Formar parte de la junta directiva. Lo que quiero hacer como accionista y como propietario pues de repente pueden coincidir, ¿verdad? Mi forma, mis ideas, solo que tienen que ser colegiadas con el resto de directores y el resto de accionistas. Sobre las obligaciones fiscales del negocio, se graban de manera separada, ¿verdad? Van a calcularle impuestos a la empresa que soy dueño y me van a calcular impuestos a mí sobre mis ingresos y mis bienes. Entonces las obligaciones fiscales son separadas. Igual también pues las regulaciones gubernamentales. Eh, si yo tengo mi negocito propio, abro, cierro, ahí pues a veces el SAR, que nos ve como negocios informales, no quiere formalizar, no quiere meter en ese registro tributario nacional, que no quieren extender RTN, formalizarlo, ¿verdad? Entonces a veces los comerciantes individuales pues trabajan sin control y sin regulación, ¿verdad? En cuanto a las regulaciones gubernamentales. Ya en cambio, una empresa constituida, pues ya ven ustedes, le cierran, le clausuran y quitan hasta que se ponga al día, ¿verdad? En cuanto a la organización de una corporación o una sociedad anónima, pues ahí se necesita un abogado, eh, los títulos valores, redactar un acuerdo de constitución, que es la escritura, ¿verdad? De constitución de la sociedad, cuáles van a ser sus valores, conductas, sus principios, su misión, ¿verdad? Entonces eso queda ahí pues en un acuerdo que se conoce como protocolo. Ya cuando está definido y alineado entre todos, pues es la escritura de constitución. Ahí pues el libro nos ofrece que esta estructura, que los dueños son los que han comprado las acciones, ellos escogen a la junta directiva. La junta directiva, dentro de ellos hay una elección para tener el presidente de la junta directiva, y el de la junta directiva es el que contrata al gerente general, y el gerente general es el que contrata a los jefes, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos personas del área de la facultad contable administrativa, ¿verdad? Director de ventas, pues puede ser alguien de administración, eh, de operaciones, pues puede ser un contador, alguien de informática administrativa o ingeniería en sistemas. Director de contabilidad y finanzas puede ser alguien de contaduría pública. Director de recursos humanos, pues alguien de administración de empresas. Igual, pues secretario corporativo, pues puede ser alguien del área de contaduría o del área de empresas o de economía.
Entonces ahí pues así se forma una estructura. Esa es la ventaja, ¿verdad? Que uno, si uno es comerciante individual, nunca va a ser un organigrama así. Si es una asociación, tampoco va a ser algo así. Una corporación pues está pensada en manejar enorme fortuna, ¿verdad? Y a la responsabilidad limitada es como una sociedad, pero un poquito formal, pero jamás va a alcanzar una estructura de una corporación o una sociedad anónima. Y luego, pues, conociendo la estructura, pues, empezamos a ver los principios de contabilidad. Entonces, pues, en el caso, el objetivo principal de la información financiera consiste en que nosotros tengamos la habilidad de proporcionar información útil para que la gente pueda hacer inversiones o que los acreedores nos puedan prestar. Para ser de utilidad, la información tiene que ser relevante, confiable y comparable, ¿verdad? Entonces, no es que le digan a uno, ahora deme el detalle, pero como yo me lo inventé, ya no es relevante, ya no es confiable. Ya pues el inversionista no va a querer invertir, el acreedor no me va a querer prestar. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los principios. ¿Qué principios de contabilidad tenemos nosotros? Primero, el de entidad. Este es el concepto más básico. Una entidad, pues como indicábamos, ya es una empresa, ya es una persona o una unidad económica independiente, ¿verdad? Ya ahí pues se ha creado una figura jurídica o una persona jurídica. Entonces ya lo que hace la entidad es de la entidad. ¿Qué ocurre a veces con este concepto de entidad? Que a usted le dicen, mire, le eché combustible al carro. Ah, pero eso es suyo como persona natural. ¿Qué tiene que ver la persona jurídica ahí? Entonces, no se lo tomo, ¿verdad? O fui al súper o pagué la tarjeta. Bueno, esas son cosas, persona natural que usted hace, que no tiene nada que ver con la persona jurídica. Eso se conoce como concepto de entidad. Entidad es lo que hace la empresa. No mezclar lo que es persona natural con lo que es la empresa. Luego, pues tenemos principio de confiabilidad o de objetividad, ¿verdad? Entonces, distinto al anterior, que no es no mezclar las cosas personales con lo de empresa, ¿verdad? Y luego el de confiabilidad y objetividad se denomina, pues, todo lo que tiene que ver con que sea confiable, es decir, que sea verificable. Ahí es donde empezamos a entrar nosotros, pues, como auditores, ¿verdad? Y esta transacción que afectó activo, pasivo y capital, aquí está el documento, aquí está la factura, entonces, pues, aquí está el pagaré, que lo que usamos en la ecuación contable, pues es comprobable. Llega el SAR, quiere verificar eso, aquí está el expediente. Llega el auditor financiero, aquí está la información, el expediente, los datos. O hay duda o incertidumbre, ¿y esto de qué fue? Ah, aquí está el documento. Entonces, el principio de confiabilidad, objetividad es que todo lo que yo afecto en la ecuación contable, pues hay documentación. Todo puede ser verificable. Luego tenemos el otro principio que es del costo. Pues este indica que los bienes y servicios que hemos adquirido se registran a su costo real o su costo histórico, ¿verdad? Entonces, ahí pues, aunque uno vea que hay oportunidad, que hubo ganga, que hubo pérdida,
ahí pues en ese caso se registra el costo. Ahí con lo que está en el documento, con lo que dice la factura, ¿verdad? Sí, con lo que dice en el recibo, con lo que dice en la escritura. Ese es el principio de costo. Que difiere un poco, decíamos, con la contabilidad financiera. Estamos enfocados a lo que es contabilidad administrativa para toma de decisiones internas. Entonces, porque puede ser que haya valores, ¿verdad? Que imaginen que la empresa tiene 80 años de haberse constituido y compró un terreno a 300 lempiras. Ese es el costo histórico. A eso costó, que ahora vale 30 millones, ya es algo distinto. Y luego pues tenemos el concepto de negocio en marcha. El concepto de negocio en marcha pues supone que la empresa va a seguir operando. Esto significa que hay que hacer un análisis por el próximo año. Si va a haber necesidades de capital, los dueños están dispuestos a colaborar. Si los ingresos son consistentes y están cubriendo los gastos necesarios de funcionamiento, pues hay negocio en marcha. Pero si es al revés, ¿verdad? Que solo es pérdida, no se gana nada, los accionistas están decepcionados, pues ya el negocio no puede ir en marcha. Ya usted pues tiene que pensar en otro tipo de contabilidad que se le conoce como a base de efectivo o contabilidad a base de liquidación. Ya ir pensando pues que una empresa va a tener valor, decíamos en la ecuación contable, va a tener valor cuando tenga buenos activos, poca deuda y buen patrimonio. Pero si a usted saben que está amolado y quiere vender algo, pues no lo va a vender bien, ¿verdad? Todo, como dicen, quieren a precio de gallo muerto. Entonces, esa es la diferencia en negocio en marcha. Cuando usted le esté yendo bien y le quieren comprar algo, pues usted se da el lujo de poner precio y de escoger. Pero cuando el negocio no va en marcha, pues ya eso se complica. Y ahí pues a lo que le ofrezcan o lo que pueda conseguir o rescatar. Entonces es el concepto de negocio en marcha. Hay que hacer el análisis para el próximo año. Al cierre de cada año, pensar en eso. El otro concepto es de unidad monetaria estable. Pues las transacciones que nosotros registramos, sabemos que el empira varía y tiene poder adquisitivo distinto en cada tiempo, ¿verdad? Entonces ahí pues tiene que ver el poder adquisitivo. Entonces nosotros como contadores establecemos la unidad monetaria estable. Tendríamos que hacer ajustes de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Porque vaya, por ejemplo, el poder adquisitivo de hace 40 años no es lo mismo, ¿verdad? Pero están contabilizados. Vaya, por ejemplo, la casa de mis papás costó 6,000 lempiras. Entonces, el poder adquisitivo hace 40 años, con 6,000 lempiras, compraron la casa. Pero con esos mismos 6,000 lempiras ahorita, pues yo no puedo comprar una casa ni para una cuota me ajusta, ¿verdad? Entonces, concepto de unidad monetaria estable. Entonces, yo no puedo hacer comparabilidad con los datos de la contabilidad de 1990 con 2020. El poder adquisitivo es distinto, ¿verdad? Porque con 2 millones la empresa tiene un buen edificio y ahora con 2 millones el poder adquisitivo no le da ni para comprar un terreno. Entonces, el concepto de unidad monetaria estable es que nosotros en la contabilidad tenemos que hacer los ajustes para que sean comparables. Las cifras de hace 10 años, hace 20 años,
con las actuales. ¿Por qué? Por el efecto del poder adquisitivo. Y eso es lo que se conoce por ahí como reexpresión de estados financieros, que es un tema también que corrige la unidad monetaria estable. Pero es cuando tenemos comparar información de entre un año y algo muy alejado, pues que digamos, vamos a comparar 2021 con el 2011. No, hay un problema de estabilidad, ¿verdad? En el 2011 el poder adquisitivo era uno, en el 2021 es otro. Entonces hay que reexpresar para que sea comparable. Entonces por aquí también vemos algunos ejemplos de entidad. Usted abre una gasolinera y abre una cafetería. En este caso, la gasolinera obtuvo una ganancia de 250,000, mientras que la cafetería perdió 50,000 empiras. Entonces, lo que a veces uno diría, ganó 200,000. Sin embargo, la verdad que son dos personas jurídicas o dos empresas o dos entidades. Y volviendo al principio, esta empresa ganó y esta empresa perdió. En Estados Unidos, pues, uno puede declarar y pagar impuestos sobre todo, sobre el neto. Aquí en Honduras no, ¿verdad? Si usted ganó, paga impuestos. Si usted perdió, paga impuestos al activo neto. Entonces, no, hay un principio de entidad, pues, son negocios separados, ¿verdad? De confiabilidad, pues, ¿qué podríamos decir? La información debe ser razonable, precisa, ¿verdad? Si usted registró una cuenta por cobrar es porque ahí está la factura. Se le dio fiado, se llevó el producto y ahí está. Y le puedo generar el estado de cuenta. Debe reportar lo que realmente sucedió. La mercadería la compré, la mercadería la entregué. Si no, pues vean a veces lo que pasa en el estado ahorita, ¿verdad? Que a veces dicen, a saber si compró y me entregaron el producto. Estamos hablando de la contabilidad no es confiable, del principio de confiabilidad o de objetividad. Debe estar libre de prejuicios. Es decir, que nosotros, si hacemos preciso y reportamos lo que ocurrió, ahí pues la gente no tiene por qué dudar. Y la contabilidad pues a veces como nos cuestionan a los contadores, que dicen que para cobrar el seguro tenemos un balance, para sacar el préstamo sacamos otro balance, para cuando los empleados piden aumento tenemos otro balance. Entonces, no, ¿verdad? La información tiene que estar libre de prejuicios. Como decíamos, el objetivo es toma de decisiones a cualquier usuario. Es decir, para que la gente llegue a las mismas conclusiones, ¿verdad? No diferenciar. El costo, pues como indicábamos, así dice la factura, así dice el recibo, así dice el pagaré, así dice el documento. Bienes y servicios adquiridos a su costo real, ¿verdad? Está documentado. El concepto de negocio en marcha, pues, como indicábamos, si el análisis que nosotros hacemos del patrimonio, del balance, hay posibilidad de que siga operando normalmente, pues seguimos llevando la contabilidad para toma de decisiones y aplicando estos principios, ¿verdad? Porque ya la contabilidad, mientras el negocio pueda operar normalmente, tiene un valor. Ya cuando la empresa está por cerrar y no puede continuar normalmente, pues pierde valor. Y ya pues ya el Código de Comercio establece otros criterios.
La unidad monetaria, pues, el empira, decíamos, el poder adquisitivo es relativamente estable, ¿verdad? Eso tendríamos que revisarlo nosotros. Vaya, si usted es contador y agarra un balance y dice, valdrá la pena comparar el 2015 con el 2020. ¿Cómo estuvo el poder adquisitivo? ¿Fue estable o varió mucho? Pero si usted mira que comparado contra el dólar era 14 y ahora es 25, no fue tan estable. Entonces ahí pues viene la necesidad de reexpresar los estados financieros. Y luego pues entramos, como habíamos dicho, la herramienta más importante para la contabilidad es la ecuación contable. Ya desarrollamos el tema de la ecuación contable, pero igual lo incorporamos acá. La ecuación contable pues nos ayuda a describir de una manera simple, determinar la situación financiera de una empresa, ¿verdad? Y ahí pues la ecuación contable es activos, que son los recursos económicos, va a ser igual a pasivo más patrimonio del propietario. Pasivo y patrimonio es quién nos puede reclamar los recursos económicos, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, yo tengo el edificio, el terreno, el lote de vehículos, pero ¿quién me puede reclamar? Ah, el banco, vos me debes, está en prenda la fábrica. La empresa comercial, yo le di fiado los vehículos, la distribuidora de vehículos va a venir y va a decir, bueno, me debe las motos y los vehículos. Y pues el patrimonio es lo que yo he puesto o lo que ya he pagado. Uno dice, bueno, el terreno ya lo pagué, los vehículos ya los pagué. Entonces ya por lo menos eso ya uno dice, ese es patrimonio de la empresa. Lo que está libre de deudas, lo puede reclamar el dueño, como decíamos en el negocio en marcha. Que uno diga, no, ya no va a seguir la empresa. ¿Qué cosas voy a reclamar yo? Ah, lo que ya he pagado. Y lo que debo lo va a reclamar el acreedor. Entonces ya pues uno está claro qué puedo tomar de la empresa y qué no puedo tomar. Igual también pues otro pasivo pues de los salarios, si debo las prestaciones, ahí pues también la cesantía, ahí hay quienes pueden reclamar, pensando así que el negocio en marcha no funciona. Pero para clarificar quién puede reclamar esos recursos económicos, que decíamos que los activos son recursos económicos, que puede ser dinero, terreno, vehículos, mobiliario. Entonces, ¿qué es un activo? Un activo es algo que la empresa posee y que tiene un valor económico. En el futuro podemos ver entre ellos el terreno, el edificio, el equipo, los derechos, ¿verdad? Los derechos que pueden ser pues aquellos intangibles. Ven ustedes Pizza Hut, le alquilan el derecho, la franquicia, los colores, los tipos de ventanas, todo eso pues es un derecho. Entonces le permiten explotarlo, son como intangibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un contrato para que uno pueda vender hamburguesas, vender pizza en nombre de una empresa extranjera? Y luego también, pues, los pasivos. Los pasivos, recordemos que es la responsabilidad o la obligación que nosotros tenemos. El pasivo es algo que la empresa debe, que puede deber pues dinero, servicios, ¿verdad? Que le lleva la contabilidad, le hizo una consultoría, hizo retenciones de impuestos, le dejaron productos, igual pues usted los debe, ¿verdad? Mientras no lo haya pagado, pues es propiedad del proveedor. Y luego pues el capital del propietario,
Decíamos que por ahí tenemos el patrimonio. El patrimonio es lo que queda de los activos después de deducir los pasivos, ¿verdad? Que los activos decíamos que pueden ser bienes o derechos que nosotros tenemos, pero puede ser que debemos a una parte de nosotros. Otra forma de llamar al patrimonio es activos netos, ¿verdad? Que son los activos menos los pasivos, son los activos netos. Y los activos netos es sinónimo de patrimonio o capital del propietario. Derechos del propietario sobre los activos de la empresa, ¿verdad? Eso también es otro sinónimo o forma de llamar el capital contable. ¿Cómo aumenta el capital? El capital va a aumentar si nosotros invertimos. Aquí traigo 100,000 lempiras. Aquí traigo este terreno, aquí traigo este avión. Pues el capital va a aumentar y va a aumentar mi participación. ¿Cómo va a aumentar también con ingresos? Ah, miren, vendí este producto, ofrecí este servicio, me dieron estos intereses, me gané estos dividendos. También así aumenta, ¿verdad? ¿Cómo disminuye? Retiro de capital. Bueno, tengo una necesidad y voy a retirar 10,000 lempiras. Voy a retirar el vehículo. Voy a retirar el terreno. Entonces ahí pues el capital disminuye. ¿Cómo disminuye también? Con los gastos. Pagué la luz, el agua, el teléfono, el alquiler, la planilla, el aguinaldo, el 14avo. Así disminuye el capital también. Entonces, pues puede aumentar o puede disminuir. Y el capital, pues como decíamos, aumenta con los ingresos. ¿Y qué son los ingresos? Es lo que recibimos o vamos a recibir por venta de productos o servicios, ¿verdad? Porque puede ser que alguien diga, véndame el producto, aquí está el dinero, eso fue de contado. O, véndame el producto, pero le voy a pagar después, eso fue al crédito. Entonces los ingresos pueden ser recibidos o por recibir. Puede ser por ventas, porque ofrecemos servicios, por ejemplo, vigilancia, una empresa de seguridad, una empresa de limpieza, son servicios los que dan. Alquiler, puede ser que tengamos terrenos, bodegas, oficinas, alquilamos, pues ganamos ingresos. Depositamos el dinero en un depósito o un bono, ganamos intereses. Compramos acciones, nos dan dividendos, pues otra forma de ganar, ¿verdad? Siempre esos son ingresos. Ingreso es todo lo que significa ganancia. Ganancia por vender, por prestar servicios, por alquilar bienes, por recibir intereses de los depósitos, por recibir dividendos sobre las acciones. Y los gastos, pues decíamos que es una forma de disminuir el capital. ¿Y qué son los gastos? Aquello que se tiene que pagar o se va a pagar después. Puede ser que uno compra mercadería y dice, aquí está el dinero, lo voy a pagar hoy. O puede ser que uno diga, déjeme la mercadería y le voy a pagar en 60 días. Entonces son cantidades que se han pagado o la vamos a pagar después. Que le digamos a un empleado, mire, no se le puedo pagar el salario. Lo vamos a pagar después. ¿Verdad? Hay cosas que no se pueden retrasar. Entonces, otras sí, ¿verdad? Por ejemplo, es difícil retrasar el salario a la persona, retrasar los intereses, retrasar el pago de impuestos, pero son necesarios. Disminuyen el capital, pero son obligaciones. Salarios, intereses, pues si sacamos préstamos, todo lo que usamos, papelería, tinta, combustible, publicidad, mantenimiento, limpieza, todos esos son gastos. Pues la ecuación contable la podemos usar para, decíamos, para llevar
datos de información para tomar decisiones. Entonces vamos a hacer uso de la ecuación contable con algunas transacciones que habíamos hecho, pero aquí las vamos a incorporar para ver el resto de objetivos, ¿verdad? En este caso, la ecuación contable es el objetivo 7, las transacciones en el objetivo 8, y vamos a tratar de hacer un ejercicio rápido. Contabilidad de transacciones. En la contabilidad, toda transacción o suceso, pues, que afecta a la posición financiera, hay que contabilizar, ¿verdad? Todo lo que pasa. Por eso nosotros van a ver ustedes más adelante que usamos libro diario. En el libro diario es como eso que el diario personal, ¿verdad? Solo que ahí nosotros se llama libro diario porque todo lo que pasa le ponemos fecha. ¿Qué se hizo hoy? Se puso capital, se compró un terreno, nos dieron fiada mercadería. Entonces, todo lo que vamos posteando en la ecuación contable. Entonces, esa es una transacción, todo suceso que afecta la posición del negocio. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que le llevamos la contabilidad a una muchacha que es la jefa de nosotros. Y ella ha creado una empresa de viajes, ¿verdad? Entonces, por cada viaje que colocan, pues se gana una tarifa. Entonces viene ella y dice, bueno, con 30,000 lempiras voy a poner de capital. Vamos a enlistar las transacciones. Pone 30,000 de capital para una agencia de viajes. Compra un terreno para oficinas en 20,000 lempiras. Ahí podemos ver que, bueno, en este primero, usted como contador recibe dinero y reconoce que es para capital. El terreno, usted reconoce que disminuye el dinero, pero ingresa un terreno. Compra suministros de oficina al crédito. Recibe el suministro y lo va a pagar, reconoce un pasivo que va a salir en 30 días. Gana y cobra 5,500 en ingresos, es decir, todas las tarifas por cada viaje que logró concretar en la agencia de viaje. Otra operación que hace es prestó servicios de asesoría y le hizo un paquete a alguien y le dice, bueno, cuando termina le dice, no le voy a pagar ahorita, sino dentro de 30 días. Va a recibir un ingreso dentro de un mes. Entonces, hay una cuenta por cobrar y un ingreso por servicio. Durante el mes paga 3,100 por gastos. Combustible. Eso pues disminuye el efectivo y a causa de un gasto que le va a disminuir el capital. Paga 300 donde compró los suministros, le dieron fiado 500 y abona 300, pues le queda un saldo de 200. ¿Cuáles son los efectos de estas transacciones? Pues decíamos que hacemos uso de la ecuación contable. Recibe el efectivo y reconocemos el patrimonio, el capital. Compra un terreno, bueno, tenemos activo, pasivo y capital. El terreno, pues, tiene un efecto solo en activos. Disminuye el efectivo porque entra un terreno. En el caso de los suministros de oficina, recibe activos, pero como fue fiado, reconoce un pasivo. Los ingresos, pues, se ganó 5,500 en efectivo y reconoce el aumento de capital a causa de los ingresos. Luego, pues, ofrece servicios, pero le dicen, le voy a pagar dentro de 3 meses. Reconoce la cuenta por cobrar y reconoce el ingreso que le aumenta el capital. Y luego, pues, los gastos del periodo.
disminuye el efectivo y disminuye el gasto en capital. Dice que de estos 500, abonó 300, disminuye el efectivo y disminuye el pasivo, ¿verdad? Y luego hacemos pues las sumas. Activo de 35.600 es igual a pasivo de 200 más capital de 35.400. ¿Cuál? Claro, entonces aquí podemos ver que tenemos operaciones activos, pues tenemos efectivo, terreno, suministros, cuentas por cobrar, que juntos hacen 35.600. ¿Qué podemos observar ahí en la ecuación? ¿Verdad? Que siempre hay que lograr el equilibrio. La ecuación contable es lo que se mueve en la izquierda, se mueve a la derecha, o lo que se mueve interno tiene que ser el cero. Cada transacción afecta dos o más cuentas. Algunas transacciones afectan un solo lado, como podemos ver el terreno. El efectivo y el terreno son cuentas de activos. Disminuye el efectivo, pero aumenta el terreno. Algunos afectan ambos lados, ¿verdad? Nos dejan los suministros, pero lo dan fiado. Dejamos el dinero, pero es capital, ¿verdad? Entonces, pueden darse esas cosas. Siguiendo con esta historia, quedamos en 35.600. El cliente nos abonó 1,000. Entonces, del terreno, ¿verdad? Que era 20.000, vendió una parte del terreno en 9.000. Retiró 2.100 del negocio, es decir, capital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El cliente estaba en activos como una cuenta por cobrar y nos dio un abono. Disminuye la cuenta por cobrar y aumenta el efectivo en 1,000. El terreno, decíamos que disminuye el terreno en 9.000, pero entra dinero en efectivo con 9.000. El capital, disminuye el capital con 2.100 y disminuye el efectivo porque el cliente dice, me llevo 2.100. De los 35.600, pues hay que restar esas operaciones, ¿verdad? Que las que se dieron en el efectivo, en el lado de activo y en el lado del capital. Pero con esos datos ya podemos ver estados financieros nosotros, haciendo uso de la ecuación contable. Ya podemos ver nosotros que quedaron estos datos de la ecuación contable, que son cuentas de balance, cuentas de resultado, cuentas de capital. Y podemos ver el dinero también. Entonces ahí podemos hacer uso de los estados financieros. ¿Cómo preparamos y usamos los estados financieros? Lo primero, los estados financieros son los productos finales del proceso contable. Ahí podemos ver cómo está funcionando el negocio y dónde se encuentra con los estados financieros con ayuda de la ecuación contable. ¿Cuáles son los estados financieros? El estado de resultado, de capital contable, balance general y el flujo de efectivo. Con los datos anteriores, pues vamos a ver eso. El desempeño de los negocios, pues podemos ver cómo está este negocio. Decíamos que los ingresos, si recuerdan, fueron 5.500 de negocios en efectivo y 3.000 del cliente que recibe asesoría y le dijo que le iba a pagar en un mes. Por aquí decíamos que los gastos fueron 3.100, que aquí están desglosados. Salarios, servicios públicos, alquiler y de oficina. Entonces, decíamos que cuando los ingresos son mayores a los gastos, que en este caso los ingresos son 8.500 y los gastos 3.100, pues hay una utilidad. Pero cuando los gastos superan los ingresos, hay una pérdida. Pero en este caso, los ingresos superan los gastos y hay una utilidad.
La utilidad de 5.400 vemos que hay una flecha, porque la utilidad, ¿dónde la vamos a ver? Porque hay relaciones entre los estados financieros. Esos 5.400 los vamos a ver en el estado de cambio del patrimonio. ¿Por qué? Porque la jefa dice que empezó el negocio, aportó 30.000, más la utilidad de 5.400, menos el retiro de 2.100, le quedaron 33.300. Así como la utilidad del estado de resultado va en el estado de cambio del patrimonio, vamos a ver el patrimonio donde se refleja. Seguimos la flecha y vemos que se refleja en el capital. Entonces, si recordamos el caso, nos dieron suministros de 500, fiado, cuenta por pagar, pero hicimos un abono de 300, la cuenta por pagar es de 200. Y luego, pues, por aquí teníamos 36.500, ¿verdad? Pero esos 36.500 decíamos que hubo un retiro de capital de 2.100. Pero hubo una entrada por la venta del terreno de 9.000. Y se acuerdan, en cuentas por cobrar, le dimos fiado un servicio a un cliente que eran 3.000, pero como nos abonó 1.000, nos quedó en 2.000. El terreno que había costado 20.000, pues en este caso vendimos una parte en 9.000, ¿verdad? Entonces, y los suministros, pues compramos 500 de suministro. Entonces, pues ya vimos que sacamos el estado de resultado, el estado de cambio del patrimonio y vimos el balance general. Y luego, pues, sabemos que en efectivo nos quedaron 20.000 lempiras. Y eso lo vamos a ver en el estado de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros cobramos de los servicios. Cobramos 5.500 más un abono de 1.000, son 6.500. Pagamos en efectivo 300 de los 500. Gastamos en el mes 3.100. Entonces ahí tenemos en el estado de flujo de efectivo actividades de operación, que es el uso y funcionamiento normal. Tenemos flujo efectivo de las actividades de operación 3.100. En inversiones, pues dice que compramos un terreno que al final quedó en 11.000. Era 20.000, pero vendimos una porción y nos quedó en 11.000. Entonces tenemos 3.100 menos 11.000, 7.900. Pero en las actividades de financiación dice que la jefa puso 30.000 de capital, pero hizo un retiro de 2.100. Entonces queda 27.900. Entonces, efectivo, empezamos con nada, al final tenemos 20.000. Vean, y esto todo está relacionado entre las declaraciones o los estados financieros. Aquí el flujo de efectivo termina en 20.000. En el balance el efectivo tiene 20.000. El capital contable tiene 33.300, que lo tomamos del estado de cambio del patrimonio, que incluye la utilidad de 5.400, que esa viene del estado de resultado que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, la ecuación contable nos ayuda a preparar estados financieros y es importante comprender las relaciones que existen entre un estado financiero y otro. Decíamos que el flujo de efectivo de actividades de operación son 3.100, menos la salida de 11.000, 7.900, más las actividades de financiación de 27.900, nos queda 20.000, que es lo que tenemos en el balance. Y así pues hemos cubierto el capítulo 1.